Llama La Pequeña Torta primero. En la mañana estábamos hablando sobre el libro de Primero de Reyes, capítulo 17. Vimos la aparición del profeta Elías. En verdad fue como digámoslo así, como un astro fulgurante, así llega de repente. Dios lo manda a un lugar a darle una fuerte palabra al rey Acab. Él lo hace, luego lo manda a Kerit. Después de esto, pues vamos a ver qué es lo que sucede. En la mañana quedamos en que Dios mantenía a Elías con una dieta balanceada. Y vamos a seguir ahí en 1 Reyes capítulo 17. Primer libro de Reyes capítulo 17. Esa dieta era balanceada porque dijimos era pan y carne en la mañana, y en la tarde era carbohidratos y proteínas, y bebía del arroyo, pero un día ese arroyo se secó. Entonces vimos cómo Dios oró por la sequía. Elías, predijo la sequía, oró por la sequía, y la sequía vino con todas sus consecuencias, digámoslo así. Y cuando el arroyo se secó, uno podría pensar, bueno, ¿cómo vamos a titular el siguiente episodio de la vida de Elías después de que el arroyo se seca? Podríamos ponerle un título así como El profeta muere de hambre y de deshidratación cuando ya no hubo más provisión. Pero no, ustedes saben quién es Dios, saben que es un Dios de milagros, saben que es un Dios poderoso. Yo sé quién es Dios. Y quedamos en la mañana, estuvimos estudiando 1 Reyes capítulo 17, versículos 1 al 7. Y ahora seguimos con el versículo número 8. En mi Biblia dice: Dios alimenta a Elías en Sarepta. Obviamente el mensaje de la mañana tenía que ver con provisión de Dios. Y ahorita vamos a ver esta provisión de Dios en un tiempo muy difícil, en un tiempo de crisis, en una temporada muy complicada en la vida de Israel y propiamente del profeta Elías. Dice el versículo 8, ahí en 1 Reyes 17, versículo 8: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Ahora, yo pondría aquí un primer punto que se llamaría la prueba de Dios a Elías. O sea, Dios ha venido probando a su profeta, lo probó en la mañana cuando le dijo: bueno, quiero que vaya a Kerit, quiero que esté ahí junto al arroyo, yo lo voy a alimentar, usted va a tomar agua del arroyo, yo voy a enviar una manera sobrenatural, cuervos le van a llevar agua, le van a llevar pan, le van a llevar carne. Y Elías tuvo que confiar en la palabra de Dios, tuvo que descansar en eso, y fue probado. Ahora es probado nuevamente. Ya cuando no hubo más agua en el arroyo de Kerit, Dios envía su palabra de revelación. Esa revelación la lleva a Elías, y esa palabra le dice qué hacer a Elías y le dice a dónde ir. La provisión milagrosa más grande siempre será la voz guiadora de Dios, una lámpara que muestra el camino. Hermanos, por eso yo les digo que la cuarentena es de la calle, pero no de la Biblia. Es muy importante que en tiempos difíciles usted esté asido, usted esté tomado, agarrado fuertemente de la palabra guiadora de Dios en todo momento. Por eso, hermanos, de verdad, así como les insté al principio a tener una libreta, a tener un bolígrafo, que usted tenga todos los días su tiempo con Dios. No está bien que nosotros dejemos la palabra, porque usted ocupa oír la voz de Dios para poder dar el siguiente paso el siguiente paso que Dios le pida dar. Y de esta manera puede asegurarse que en todo momento va a tener la bendición y la provisión de Dios. Vamos al versículo 9, por favor. 1 Reyes 17, 9 dice: Dios le dice: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. En la mañana dijimos que Dios le dijo a Elías, que él iba a mandar cuervos allí. Y cuando dijimos allí era que la bendición de Dios iba a estar con Elías en Kerit. Y ahora le dice: vaya a Sarepta de Sidón y mora allí. Después de secarse el agua del arroyo, Dios mandó a su siervo Elías que fuera a la ciudad de Sarepta.
Pues Sarepta era un pueblecito situado en la costa del Mediterráneo entre dos naciones gentiles, dos naciones paganas llamadas Tiro y Sidón. Dios condujo a Elías del arroyo seco a esta ciudad gentil. Ahora, quiero hacer esta división, digámoslo así. Toda aquella persona que no es judío de nacimiento es gentil, ¿verdad? Entonces, los costarricenses somos gentiles, los panameños son gentiles, los nicaragüenses son gentiles, los hondureños son gentiles, todo aquel que no sea israelita de nacimiento de gentil, ¿verdad? Los judíos no simpatizaban con ninguna otra persona que no fuera judío, ¿verdad? Este era un movimiento que Dios le pedía a Elías, un poco inusual, ¿sí? Y desafiante para el profeta, para que el profeta lo llevara a cabo. Elías pasó de la casa de Jezreel, o de su casa a esta ciudad, Jezreel, a Samaria, a exhortar al rey Acab. De Jezreel pasa a Querit, de Querit va a Sarepta, y cada paso de obediencia nos hace a nosotros espiritualmente más robustos. Cada paso que el profeta Elías daba, lo hacía él más robusto en su fe. Algo le enseñaba, algún grado de dependencia mayor encontraba Elías. Y cuando usted va siguiendo a la voz de Dios, y Dios lo lleva de Jezreel a Querit, y de Querit lo lleva a Sarepta, entonces su alma, su espíritu también se va robusteciendo. Y Dios le dice a Elías en el versículo 9, he aquí, yo he dado orden allí, en Sarepta, a una mujer que te sustente. Ahora, Dios dijo aquí en este versículo que era una mujer viuda. A veces uno dice, bueno, viuda igual pobreza. No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, porque hay viudas muy adineradas. Y yo me imagino que de alguna forma en la mente humana de Elías, él decía, bueno, espero que sea una viuda que tenga alguna clase de posibilidades para ayudarme. Dios le dijo a Elías que fuera a esta ciudad gentil y recibiera provisión. Si era adinerada, le sonaría humanamente razonable ir, pero si era pobre, probablemente parecía que tenía más sentido el esperar junto al arroyo seco. Pero Elías no titubeó. Es decir, fuera esta mujer adinerada o pobre, él se puso en camino, obedeció la orden de Dios. Ahora, me parece muy interesante que hay que resaltar esta frase que está aquí en el versículo 9, que dice, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Dios le dijo a Elías que le había dado orden, o había ordenado a la viuda que alimentara al profeta, pero al parecer esta mujer no sabía de esa orden. Cuando usted lee toda la historia corrida, digámoslo así, por ejemplo, es más, leámoslo. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Entonces, repito, cuando ya usted lee la historia corrida, y aquí en el versículo 9 dice, he dado orden allí a una mujer para que te sustente, no parece que esta mujer supiera, o ella no estaba enterada de esa orden. Esto demuestra cómo trabaja la mano de Dios de forma invisible. Dios nos da orden de hacer cosas por otros. Amén. Dios me da órdenes a mí de hacer cosas por otros,
al mismo tiempo que le está dando a otros órdenes de hacer cosas por mí. Así es como Dios trabaja, pero no lo vemos. No nos enteramos de eso porque es un trabajo invisible de parte de Dios. Al final, ¿quién hizo todo? Pues Dios. Pues fue solamente Él el que lo hizo. Esta mujer no sabía que ella debía alimentar al profeta. Ella salió esa mañana a recoger leña, no como para encontrarse con un invitado. Ella no esperaba un huésped ni un invitado. Ella no esperaba a nadie. Era una mujer muy pobre. Estaba apenas para alistar la última comida a ella y su hijo y echarse a morir. Ella estaba pensando en alimentar a su hijo con la última torta. Ciertamente ya no tenía idea sobre proveer para un varón de Dios, excepto a través de una vasija vacía de alimentos. O sea, no tenía nada para proveer. Pero si Dios le dijo a Elías que así lo iba a hacer, entonces Dios iba a cumplir. Si Dios dice, Dios cumple. Dios nunca miente. Él habló una solemne verdad cuando dije, le he ordenado ahí a una viuda. Él había operado de tal forma en su mente que Él la preparó. Él preparó a esta mujer para que obedeciera la orden cuando saliera de los labios de su siervo Elías. Dios ya la estaba preparando a esta mujer. Ahora, esto no está en teología, ni yo lo aprendí en el seminario ni nada, pero a esto yo lo llamaría comunicación mental. Digámoslo así, para ponerlo de la manera más sencilla, y aquí está mi hija Jimena escuchándome también aquí, entonces, a ver, la manera tan sencilla de decirlo, que ojalá ella pueda entender lo que voy a decir, para que los niños lo entiendan. Hay una casetilla telefónica en el cielo, y hay una casetilla telefónica en mi cerebro. Entonces, Dios llama desde el cielo a mi mente, y de esa forma me va diciendo día a día qué cosas debo de hacer. Cuando Dios dice que le dio orden a esta mujer, es que de alguna forma, en el momento que llegara Elías, esta mujer iba a recibir esa llamada de parte de Dios, diciéndole que hiciera lo que el profeta le pidiera. Ahora, quiero ejemplificar esto con Génesis 31, que siempre me llama mucho la atención esta historia en Génesis 31, sin perder el primer libro de Reyes, capítulo 17. Génesis 31:3 dice la palabra del Señor: también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, yo estaré contigo. Ya Jacob había trabajado 7 años por su esposa Lea, 7 años por su esposa Raquel. Había trabajado otros 7 años por los ganados, y Dios, aquí en esta porción específica, le da una orden a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres. Así como Dios le dijo a Jacob, salga de Kerit y vaya a Sarepta, aquí le está diciendo a Jacob, salga de la tierra de su suegro y váyase a la tierra de sus padres, yo estaré contigo. Ahora, yo me pregunto, ¿se lo diría audiblemente? ¿Se lo diría audiblemente? Quizá sí. O quizá fue comunicación mental. O si usted se siente un poco mal con esa frase, digamos comunicación espiritual. El Espíritu de Dios, que obviamente Él no usa teléfono, le dice a mi espíritu qué hacer en cada momento específico, y normalmente a Dios le encanta confirmar, una palabra muy importante, confirmar lo que Él nos pide, ¿sí? Entonces, en el 16, Él lo consulta con su esposa, o sus esposas, estas dos hermanas, Lea y Raquel, perdón. En el versículo 31, capítulo 31 de Génesis, versículo 16, dice: porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, le dicen ellas, nuestra es, y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. O sea, las esposas de él le confirman a él que haga lo que Dios le había dicho, ¿sí? Dios a través de ellas confirma su pedido. ¿Quién las convenció a ellas? Dios.
Dios fue el que les puso, porque alguno hubiera podido decir, no, yo amo mucho a mi padre, aquí fue donde yo me crié, ahí está el kinder que yo quiero que mis hijos vayan, este lugar me encanta, tiene ahí cerca, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ninguna puso ningún pero, no, Dios le dijo a usted que nos fuéramos. Haga lo que Dios le pidió que hiciera, ¿sí? En el versículo 24 dice la palabra, vino Dios a Labán, arameo, en sueños. Obviamente Jacob sentía mucho miedo de decirle a Labán, porque Labán era un hombre muy iracundo, era un hombre, bueno, no se presenta como un hombre de piedad o de integridad. Entonces, lo que Jacob le dice a sus esposas es, agarremos todo y ahorita que Labán está por allá, camino de 3 días, trasquilando las ovejas, vámonos, pero rapidísimo. Entonces, en otras palabras, se escaparon, se fueron. Entonces, cuando Labán llegó a su casa y vio que no estaba Jacob, que no estaba Lea, que no estaba Raquel, que no estaban sus nietos, que no estaban un montón de ovejas, pero no eran ovejas de él, eran ovejas de Jacob y de su familia. Entonces se llena de molestia, se llena de ira. Y dice el versículo 24 que vino Dios a Labán arameo en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Comunicación mental. Aunque Labán no era el mejor cristiano de todos, Dios le dice a Labán, cuidadito, ¿cómo usted le habla a Jacob? Y cuídese, guárdate de que no le hables descomedidamente. Versículo 28. Dice, Labán le dice a Jacob, pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y mis hijas, ahora locamente has hecho. O sea, Labán trata de convencer a Jacob de que la decisión que él tomó fue una equivocación, una decisión equivocada más bien. Él trata de convencerlo de esto, locamente has hecho, pero ya vimos, no, Dios le pidió a Jacob que saliera. Sus esposas se lo confirmaron, o sea, ya el asunto era de Dios y Dios había trabajado esta comunicación mental, ¿sí? Versículo 29, Labán le dice a Jacob, poder ahí mi mano para haceros mal. O sea, como diciendo, si yo los quiero a ustedes, matar a todos los mato, si yo quiero, ¿verdad? Porque yo tengo poder. Mas el Dios de tu padre, oiga esta frase que interesante, me habló anoche. O sea, lo dice directamente, me habló anoche guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Ahora el versículo 42 dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Dios vio el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Es decir, Dios levantó su teléfono y se comunicó con su mente, Labán, y le jaló a usted las orejas. Bueno, todo este punto de Génesis era para ilustrar cómo a través de comunicación mental Dios le estaba transfiriendo a la viuda de Sarepta lo que ella debía de hacer. Y así trabaja con nosotros también. Ahora, la Biblia dice algo muy interesante en el libro de Lucas capítulo 4, 26. Lucas capítulo 4, 26. Dice que muchas viudas habían en el tiempo de Elías en Israel. O sea, en Israel propiamente, no hacían falta viudas, habían un montón. Pero dice la Biblia que a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Es decir, a una mujer gentil, a una mujer impía, a una mujer pagana, según lo que los judíos creían, ¿verdad? Ahora, me llama la atención que cuando Jesús dijo en Lucas 4:21, ahí mismo, en ese mismo capítulo de Lucas, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura, es decir, él estaba diciendo que él era el Mesías, nadie se molestó, nadie se enojó, pero cuando él dijo que él había sanado, elegido sanar a un leproso de Siria,
llamado Naamán y bendecir a una mujer de una nación pagana, lo llevaron a una pendiente de una montaña para tirarlo y que se muriera. Esto era así de nacionalistas, por decirlo así de orgullosos eran los judíos, tanto que pensaban que solo ellos podían ser salvos. Por eso existe lo que se llama actualmente el proselitismo, que consiste que si un gentil quiere ser salvo, pues debe volverse judío, practicar cosas que practican los judíos, ¿verdad? Que es algo que la Biblia no nos insta a hacer. O sea, nosotros somos gentiles, Dios nos salva, Dios nos acepta, no tenemos que hacer las cosas que, digámoslo así, que ellos hacen. Yo no estoy obligado a no sé, cosas, por ejemplo, o sea, como circuncidarse, por decir algo, cosas que hacen los gentiles. Eso según ellos, porque Dios en realidad no salva por la nación de la que procedemos, sino por gracia, por medio de la fe. Y eso tenía aquella viuda, y Naamán también. ¿Qué tenían? Esta viuda fue escogida, según Lucas 4:26, a ninguna de todas las demás viudas de Israel fue enviado Elías, porque esta viuda tenía algo especial. ¿Qué era? Tenía fe. Tenía fe de 24 quilates. Tenía fe genuina. Y eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que a Dios le impresiona. Sí, como el centurión que le dijo: no, Señor, no ocupo que vayas debajo de mi techo, nada más di la palabra y mi criado sanará. Y Jesús le dice, se maravilló, se impresionó Jesús y le dijo: pero ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por esta razón, Elías fue enviado a esta mujer. A ninguna de ellas en Israel fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esto me da a entender que Elías no llegó a esa ciudad, a esa casa, a esa viuda por azar. No fue por azar. Ella había sido elegida y lo fue por soberanía de Dios, pero también porque había una virtud sobresaliente en ella. ¿Cuál era? La fe. Y la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. Entonces la fe de esta mujer se va a manifestar en lo que ella va a hacer. Bueno, tenemos que continuar ahí en 1 de Reyes capítulo 17 versículo 10. Sí, por favor acompáñenme ahí. Cuando Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta de Sidón, dice el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Eso es, como decíamos en la mañana, Elías era un hombre de oración. Elías era un hombre que dependía de Dios, que permanecía en donde Dios le pedía. Ya, esas cosas era Elías. Y aquí lo vemos. Dios le dijo, vaya, y él no le puso ningún pero. A su llegada, él fue saludado por la paupérrima escena de una viuda preparando su última comida. Esta última comida era como un déjà vu. Como un déjà vu del arroyo secándose. Era como una pesadilla que nadie quiere tener dos veces. O sea, seguro Elías se quedó viendo a esa viuda y dice, o sea, Dios me acaba de sacar de un arroyo que se estaba secando para llegar a una mujer que está preparando su última comida. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, dice el versículo 10, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Es decir, ni siquiera tenía leña, era pobre. Elías quizás pensó que Dios le conduciría hacia una inusual viuda que fuera rica, pero Dios le condujo hacia una gentil viuda pobre. Y él la llamó y le dijo a la viuda, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Nosotros pensamos, fácil, ¿verdad? Un vaso de agua, eso es fácil, pero recuerde, ya la nación tenía por lo menos un año de estar en sequía. Esta no era cualquier petición. Y da a entender como que la mujer estaba anuente a traer el vaso de agua. Punto número 2. La prueba de Dios a la viuda. Ya Dios probó a Elías a ver si iba a Sarepta.
ahora va a probar la fe que dijimos que tiene esta mujer viuda de Sarepta de Sidón, la prueba de Dios a la viuda. Dios preparó una viuda gentil para que le diera de comer. ¿Será que por eso Dios entrenó a Elías con aves inmundas? O sea, los cuervos le llevaban comida a Elías, que era un ave inmunda. ¿Será que Dios lo preparó al enviarle comida con aves inmundas? Así como similar que Pedro, Dios primero le dio una visión de un manto que caía del cielo y que había toda clase de animales, y Dios le dio la orden de matar y comer. Entonces cuando él llega donde Cornelio y él siente la tentación de decir que son personas inmundas y paganas y que no son judíos, etcétera, etcétera, entonces Dios le dice: no llame inmundo a lo que Dios santificó. Entonces Pedro entendió la visión. Espero que me esté dando a entender, ¿sí? Similar que Pedro, Dios entrenó a Elías para que no llamara inmundo a lo que Dios había santificado. Esta viuda era mucho más especial que muchas personas que había en Israel. Mucho más. Delante de los ojos de Dios. Por su fe, por su obediencia. Su petición de agua, aunque razonable bajo circunstancias ordinarias, parece haber sido designada como una prueba de fe. Me pregunto, ¿sería esto por el capricho de Elías? O sea, ¿fue nada más un capricho de Elías pedir agua, o fue que esta petición venía de Dios? Creemos que la segunda, ¿verdad? Elías era un hombre obediente. Vamos a ver si esta mujer lo era. Al disponerse al dar de beber al agua al profeta, le pidió también un bocado de pan. Vea lo que dice 1 Reyes 17:11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar. O sea, la mujer ya iba a traerle el vaso de agua, y él le dijo: hey señora, disculpe. La volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. El sentido común y las circunstancias le decían a Elías que la viuda no haría tan generosamente, ni a un conocido. ¿Sí me voy a entender? El sentido común le decía a Elías: esta mujer no puede darle ni a una persona conocida. ¿Quién me va a dar a mí menos que soy un extranjero, soy un judío, soy un desconocido? ¿Ya? Pero la fe le hizo preguntar. O sea, Dios le ordenó a Elías que le pidiera eso a la mujer. Y a la mujer le ordenó que lo hiciera. Comunicación entre Dios y ellos. 1 Reyes 17:12. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Al principio, ella no quiso, porque solamente tenía suficiente harina para su hijo y para sí misma. Y ella le sigue diciendo: y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Con ese vive Jehová Dios, tu Dios, ella revela que ella reconocía al extraño como un profeta de Dios. Hay gente que teme bajar la guardia y que otras personas se aprovechen de ellos. Pero otras personas solamente son muy orgullosos para reconocer que Dios usa hombres pecadores para llevar a cabo algunos de sus propósitos. Hay gente que dice: sí, pero ¿por qué yo tengo que hacerle caso a esa persona? Ella dice que venga sobre ella una maldición divina si lo que ella estaba por decir no era absolutamente cierto. Cuando ella dice: vive Jehová tu Dios, es como diciendo: yo le juro que lo que voy a decir es cierto, y si no es cierto, que me maldiga su Dios. Es decir, que ella y su hijo están a punto de comerse su última comida y dejarse morir. Esto es puro sentido común. Usted no toma lo que debería comerse su hijo para darlo a un judío desconocido. Si el sentido común es la norma para regir todo en la vida, esta historia simplemente no existiría.
Y si el sentido común es lo que usted tiene para regir su vida, entonces van a haber cosas en su vida que no van a suceder. Si usted dice, no tiene sentido que en medio de una situación tan difícil, Dios me pida a mí serle fiel a Él. O que me pida a mí ayudar a otros. No tiene sentido. O sea, si yo apenas estoy luchando para salir adelante. Bueno, pero si fuera por puro sentido común, esta historia no existiría, porque esta mujer le hubiera dicho, usted está loco, vaya por donde vino, ¿qué le pasa? Sin vergüenza. Pero cuando la voz de Dios desafía el sentido común, hay que tomar una decisión. Y ella eligió bien. Al escuchar la petición de hacer una pequeña torta primero para Elías, fue una prueba gigante. O sea, fueron minutos en que ella dijo, yo estoy escuchando bien, que él me está pidiendo que le haga la torta a él primero. Fue una prueba gigante. Pero si lo hacía, si se atrevía a obedecer, en efecto la escritura nos conduce a pensar que estaba dándole a Dios el primer lugar. O sea, no era que ella le estaba dando a Elías el primer lugar si le hacía la torta a él en primer lugar, no. Era que le estaba dando el primer lugar al Dios de Elías. Ese era el punto central. Primera de Reyes 17:13, cuando ella le pone, digámoslo así, los peros, Elías le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Acá está lo que muchas veces nos obstaculiza obedecer a Dios, el temor. El temor es el antónimo de la fe. El temor es el antónimo de la confianza y descansar en Dios. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Esta es la broma de más mal gusto que yo haya escuchado en toda la Biblia. O de verdad es algo que viene de... Es la broma de más mal gusto que un ser humano le pida a otro lo que se está por comer para echarse a morir. O de verdad esta petición venía de Dios. Pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo se llamaba el mensaje? La pequeña torta primero. La pequeña torta primero. Porque esa pequeña torta es la representación de la fe y de la obediencia. Si ella decía que no, aquí acaba esta historia y no estaría en la Biblia. Pero si ella decía que sí, habría abundancia para ella y para su hijo todos los días que faltaran de la sequía y por siempre, y hasta para Elías. Por eso la pequeña torta primero. La torta era la combinación de la caja fuerte. Era el ascensor. La puerta era la llave que cambiaría su condición, ya que cuando lo hizo, su condición cambió de la incertidumbre a la certidumbre, del hambre a la abundancia, de la muerte a la vida. ¿Cuántas toneladas puede traer unos granos de obediencia? ¿Cuántas toneladas de bendición pueden traer unos gramos de obediencia? La multiplicación del alimento y el aceite dependían de que ella hiciera primero la pequeña torta. Perdón, repito eso. La multiplicación del alimento y el aceite dependían de que ella hiciera primero la pequeña torta. Primera de Reyes 17:14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Yo no sé si yo, Isaac Rivera, me hubiera atrevido a pedir lo que pidió Elías. O sea, si Dios me lo pide que lo haga, yo lo hago.
Pero o sea, hoy pensando yo no sé, yo creo que no. Pero es más fácil preguntarles a ustedes, más fácil, no si ustedes hubieran hecho lo que a Elías le tocó hacer, sino si ustedes hubieran hecho lo que a la viuda le tocó hacer. La pregunta es, ¿le hubieran compartido del pan suyo y de su hijo? ¿O se hubieran dejado llevar por el sentido común de decir, jamás? O sea, este hombre yo no lo conozco, ¿quién es? De ninguna manera. ¿Qué hubieran hecho? Tomen en cuenta que hay unas palabras de estímulo. Bueno, para Dios y para Elías no eran solamente palabras de estímulo. Cuando digo palabras de estímulo es cuando Elías dijo, la harina de la tinaja no escaseará. No son solamente palabras de estímulo, son palabras proféticas. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Ahora, no digo que ahora tengamos palabra profética, ok, por si acaso. Simple y sencillamente fueron palabras dichas por un profeta y que Dios le ordenó decirlas, a eso me refiero. Y que esas palabras de ninguna manera iban a dejar de cumplirse si esta mujer hacía la pequeña torta primero a el profeta Elías, ¿ok? Esas palabras eran una garantía inquebrantable. Eran para Dios sí, para Dios amén. Eran un compromiso del cielo con una persona de la tierra. Pues esas palabras de certeza dadas por el hombre de Dios, fueron dadas por el hombre de Dios. Él le pidió a la viuda que pusiera su confianza en esta gran promesa de Dios. Elías le pidió a la viuda, o sea, como decir, no tema, vaya, hágalo, confía. Además, Dios ha dicho que si usted lo hace, no le va a faltar nunca nada. Y ella lo hizo al cumplir con obediencia implícita el mandato del varón de Dios. Recuerde, yo hago énfasis siempre en esta palabra implícita, porque obediencia explícita es que Dios le da a usted todo el plan, de la A a la Z, cómo va a ser, cómo va a resultar todo eso. No, implícita es como que Dios le diga a usted, vaya y mate a su hijo, como le dijo a Abraham, y no le dijo qué iba a pasar, no le dijo nada, nada más vaya y lo mate, ya. Obediencia implícita es algo que no está claro, nada más Dios le pidió hacer algo y usted dice, pero así sin más, nada. Esta mujer obedeció implícitamente. Amados hermanos y hermanas, yo desearía ver a Dios y que me diga qué hacer. Yo desearía así como decir, mañana voy a ir a comprar, no sé, el pan, por decir algo, y toparme a Dios y que me diga qué debo hacer. Yo sé que ustedes también, pero a veces solo queda confiar lo que dice su siervo. ¿Verdad que sí? Si no me lo dice Dios, entonces que me lo diga Elías. Puede decir algo, o sea, también bonito, ok. Si yo no puedo toparme a Dios mañana y pudiera toparme a Elías, sería una bendición. Pero la gran verdad es que Elías hace mucho tiempo está en el cielo. Por eso yo lo digo humildemente, yo soy su pastor. Usted va a recibir dirección de Dios, sí, directamente de Dios muchas veces, pero algunas veces va a recibir dirección de parte mía como su pastor. Entonces, le doy unos pequeñitos consejos. Número 1, pregunte. Número 2, escuche. Número 3, ¿qué sería? Obedezca. Si en Kerit los estudiosos dicen que estuvo de 6 meses a 1 año, ¿cuánto tiempo estuvo acá entonces, Juanjo? 2 años y medio. Si la sequía iba a durar 3 años y medio, acá estuvo 2 años y medio, ¿cierto? Una decisión que le tomó 2 minutos tomar a esa dama, bendijeron los próximos 2 años y medio de ella y su hijo. Y para ser una mujer gentil, su fe es impensable. Así como Jesús le dijo al centurión, ya, ni en Israel he hallado tanta fe. Por eso Jesús la usa como un ejemplo. Sí, en el libro de Lucas, capítulo 4. Usted puede saber qué privilegio es eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver el punto número 3, que es la respuesta de la viuda de Sarepta
y su retribución. La respuesta de la viuda de Sarepta y su retribución. Dice así, versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Ella voluntariamente dio con un gran riesgo, sí, con un gran riesgo, basada en su confianza en la promesa de Dios. Pero yo creo que la base de ella al obedecer no fue principalmente la oferta de que la harina no escasearía, sino para mí la comunicación de Dios a su mente y a su corazón, que le decía, hágalo, hágalo. Había algo dentro de ella que estaba llena de certeza en su mente y en su corazón para decir, hágalo, aunque no le hubiera prometido nada, hágalo. Ella hizo como Elías le dijo, y dice la palabra, y comió él y ella y su casa. Ahora, es curioso que diga su casa, ¿verdad? Porque solo dice que tenía un hijo. Lo que da a entender es que ella, él, su casa, es decir, hasta la familia de ella, no solamente su hijo inmediato, sino hasta la familia de ella, salió bendecida cuando ella obedeció, y fueron muchos días. Cuando obedeció aprendió una lección preciosa, que quienes ponen a Dios en primer lugar nunca carecen de las necesidades de esta vida. La harina de su tinaja y el aceite de su vasija nunca escasearon. ¿Cómo se llamaría esa mujer? Yo desearía que la Biblia dijera, nada más no decir la viuda de Sarepta, ¿no? Que dijera, María, Ana, Cecilia, no sé. ¿Cómo se llamaría? Yo quiero ser como ella. No por la recompensa, sino por la obediencia. Porque de paso la obediencia siempre va a traer recompensa. El mayor milagro en esta historia no fue la multiplicación. El mayor milagro es un ser humano que siempre pone a Dios de primero. Y ya para ir finalizando, dice la palabra en el versículo 16, y la harina de la tinaja que no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Yo pienso así, es mejor una vasija que no se agota que un tanque de 10,000 litros de aceite. ¿Usted se imagina? Hay un tanque, aquel tanque que está lleno de agua, en lugar de lleno de agua, está lleno de aceite. Y esta mujer dice, bueno, ahí usted puede ir a sacar todo el aceite que quiera. Sí, pero ese tanque alguien lo puede ir y le puede hacer un hueco y se puede robar el aceite. En cambio, una vasija que no se acaba, nadie sabe que está ahí. Y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, y sale, y sale. Es mejor una tinaja que no cesa que un granero lleno de trigo. Por la misma razón. Es peor que inútil tratar de asignar una causa natural. O sea, si como dije antes, si usted usa el sentido común para la base de su vida, no va a poder usar el sentido común para explicar las bendiciones de Dios. Es inútil tratar de asignar una causa natural al suministro inagotable de aceite y harina para la mujer. El ministerio de Elías estuvo marcado por milagros, sí. En este caso Dios intervino sobrenaturalmente para preservar la vida de la viuda, de su hijo, de su familia y del profeta. Unas dos aplicaciones para terminar. Quienes ponen a Dios en primer lugar, ya lo dije antes, hace poquitito, quienes ponen a Dios en primer lugar nunca carecen de las necesidades de esta vida. Y ustedes que me conocen de años saben que hay un versículo para mí importante, especial. Está ahí en 2 de Corintios 9:8, dice la palabra, y poderoso es Dios. Es más, búsquelo por favor ahí un momentito, no tarda nada encontrando 2 de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8 dice,
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. No solamente bienes espirituales, sino toda gracia, bienes materiales, cualquier clase de bien que usted se imagine está incluido en toda gracia, a fin de que, o con el propósito de que teniendo siempre, cuando algunas veces, no, siempre, en todas las cosas, alguito, no, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Otra versión lo dice de esta manera: Dios tiene el poder de darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena causa. Y la última lección está en el versículo 12. Ella había dicho en el versículo 12: vive Jehová, ¿qué? Tu Dios. O sea, ella tenía respeto por ese Dios, pero no dice vive Jehová mi Dios, sino le dice vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Esta amable palabra muestra que ella respetaba a Dios y aún reconocía que el Dios de Israel era el Dios de Elías, pero implícitamente estaba incluido que no era el Dios de ella. Pero para esta parte de la historia, no solo su tinaja y sus vasijas estaban llenas. Yo creo que ahora su alma y su corazón también lo estaban. Además, piénselo de esta manera: con Elías 2 años en la casa de ella, siendo discipulados por uno de los más grandes profetas, de seguro ella y su hija fueron los primeros miembros fundadores de la IBB Sarepta. Ellos fueron los que pusieron ahí un lugar de adoración para el Dios vivo. Yo creo eso. Si en algún momento usted ha tenido un respeto por Dios, pero lo ve como, sí, pero usted que es creyente, usted que es, no, que usted diga, ahora Él es mi Dios. Si Él es su Dios, Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida, pero usted tiene que aceptar que Él sea su Dios. Usted tiene que recibirlo en su corazón. ¿Le gustaría hacerlo? Si usted no conoce a Cristo, le invito para que usted haga una oración conmigo en este momento, ¿sí? Yo no la hago porque realmente ya esta decisión yo la tomé, lo haría como una guía para su persona. Padre Celestial, Dios, escuchando este mensaje, no quiero solamente que usted sea un Dios lejano, yo quiero que usted sea mi Señor. Quiero que sea mi Dios, quiero que sea mi Padre. Quiero ser tu hijo, quiero pedirte perdón por mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos. Tú los conoces. No me siento orgulloso de haber hecho lo que hice, Señor. Más bien acepta mis disculpas, mi arrepentimiento por ese pecado. Creo que Jesús es quien dice ser el Mesías, el único camino, verdad y vida para llegar al cielo. Señor, creo que Él murió por mis pecados y que resucitó con poder. Cambia mi vida, ayúdame a serte fiel. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero que usted sea mi Padre y tener una comunión íntima con usted cada día. Te lo pido, Señor. Y también, Señor, oro por los que ya son hijos tuyos. Señor, a veces el temor nos embarga, como a esta mujer. El temor la paralizó por un instante, pero Elías le dijo, no temas, no temas. A veces el temor nos paraliza para obedecer lo que usted nos pide. Cree solamente, confiemos, obedezcamos. Señor, la situación sí es difícil, pero la situación se tornará más difícil si nosotros no escuchamos su voz y obedecemos lo que usted nos pide. Con respecto a eso de escuchar su voz, Señor, yo te pido que tú nos hables, pero yo sé que usted nos habla. Lo que más le pido es que yo tenga oídos para escucharlo, aunque usted me pida hacer algo que a mí me parezca descabellado o que quebranta el sentido común. Si usted me pide salir de Querit,
e ir a Sarepta, Señor, ayúdame a hacerlo, ayúdame a obedecerle. Porque usted había ordenado a una mujer viuda que lo sustentara allí. Antes ese allí representaba a Kerit, ahora ese allí representa a Sarepta. Señor, ayúdanos a estar donde usted quiere que estemos, dar cada paso donde usted quiere que lo demos, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, ser obediente, ser sumiso, ser dependiente, ser un hombre y una mujer de oración, ser obediente. Señor, gracias por este domingo que ha sido tan bonito, tan precioso, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que ha estado aquí conectada en esta transmisión. Señor, no con respeto o afecto hacia mí, sino con respeto hacia usted y su palabra. Bendícelos, Señor, te lo ruego. Ponga ángeles alrededor de ellos. Cuida su entrada y su salida, Señor. Cuídalos en el campo y en la ciudad. Trae bendición sobre las cosas de su casa, sobre las cosas que hacen afuera. Cuídalos, guárdalos, Señor, en todo momento. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.